Buenas tardes. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí el día de hoy presentando este libro Redefiniendo el Inconsciente, porque quiero hacer previamente les quiero contar una historia de cómo conocí yo a Ricardo y a Vanessa. Un día me habla un amigo y me dice: oye, Clara, quiero presentarte a una pareja que están buscando el servicio de imagen, ¿no? Quieren ver un tema de cómo pueden crear su propia marca personal, ¿no? Y yo, sí, si quieres invítalos a la oficina, ¿no? Entonces fue mi amigo con Ricardo y Vanessa. Y cuando los escucho hablar de lo que ellos estaban haciendo, yo creo que yo me moví como unas 40 veces y me retorcí en el sillón, porque yo decía, yo tengo ya muchos años buscando esto, o sea, siendo curiosa, ¿no? Buscando por una terapia, por otra terapia, por otra terapia. Pero cuando yo empecé a escuchar a Vanessa y a Ricardo lo que estaban hablando, yo decía, es que esta es la terapia que me está haciendo falta en la vida. O sea, es como si fuera ya la válvula de escape, ¿no? Entonces, creo que puedo presumir que de ahí nació una amistad en la cual nos hemos acompañado durante el momento en que nos conocimos al día de hoy. Hemos estado caminando y viéndonos como cada uno desde su trinchera hemos estado avanzando y apoyándonos, ¿no? Ricardo y Vanessa de forma personal hacia mi persona. Y obviamente yo invitándolos al programa y siempre como aconsejándonos de manera profesional y de manera personal. Y en verdad me da mucho orgullo poder decir que este libro es un libro que por fin alguien pudo empezar a encontrar todos los huecos que se estaban viendo en el transcurso de la investigación de la psicología, de las ciencias de la psicología y de todos aquellos que han estado antes que nosotros. Entonces, yo quiero empezar, Ricardo, contigo hablando sobre cuando yo inicié mi proceso de terapia, porque creo que en el mundo habemos dos tipos de personas: los que vivimos en la ignorancia, los que no queremos saber nada, los que queremos seguir viviendo bajo las creencias y los tabús y la forma en la que la tribu ha venido desarrollándose, y los curiosos, que nos asomamos hasta por debajo del tapete y debajo de la puerta, siempre buscando una respuesta y siempre buscando cómo lograr dar con ese punto medular. Yo te quiero preguntar, cuando yo busco todas las herramientas existentes, en mi vida llega algo que creo que quizás habrá alguien que también ha pasado por aquí. Llegó a mi vida la descodificación. Y yo iba a terapias de descodificación con todos los apuntes de qué año había nacido la abuela, cuándo murió, cuál fue su catarsis en la vida. Y iba yo haciendo como este mapa de árbol genealógico de, es que eres doble de tu bisabuela, o de la tatarabuela, o de la tía, ¿no? Pero entonces te salías, o yo me salía de estas terapias sabiendo que era doble de la abuela. Y yo decía, pues, muy bien, ¿no? Pues soy doble de la abuela, ¿no? Sin embargo, ahí no había una continuidad, no había algo que lograra entender o desatorar algo, ¿no? Era nomás, ok, soy doble de alguien, ¿no? Cuando tú y Vanessa están en mi oficina y hablan de desprogramación evolutiva, fue como encontrar el otro lado de la naranja. Y a mí me gustaría preguntarte y hacer un poco más ameno la presentación sobre cómo descubren desprogramación evolutiva, porque tengo entendido que sabías de biodescodificación y cómo descubren desprogramación evolutiva, pero lo más importante es qué estaba pasando en la vida de ustedes para que lograran embonar esta información. Gracias por la pregunta. Bien, bueno, estaba pasando por un momento muy complicado, de mucho hartazgo realmente en la vida. Cuando escucho a mis pacientes me doy cuenta que lo que me pasaba no era nada, siendo extremadamente honesto, pero para mí era muy, muy pesado, ¿no? Ya después veo las vidas de los demás y bueno, pues lo que uno sentía realmente, dices, quizás yo estaba exagerando un poco más, sin embargo, para mí era algo muy importante, que era pues, mi vida profesional.
Y en mi vida yo siempre he pensado que tenemos varias áreas en la vida que debemos de tener cubiertas. La personal, la familiar, la profesional, la económica. Entonces, dentro de todo ese abanico de opciones para encontrar el equilibrio, que mucha gente busca la felicidad, yo prefiero encontrar la paz. Yo no estaba en paz. Yo estaba sufriendo mucho porque mi vida profesional no estaba donde yo quería. Sin embargo, era feliz dando clases, pero pues no era mi meta de vida. Entonces yo siempre soñaba con algo más relevante. Si bien ayudamos a mucha gente dando clases, no era eso. Entonces, dentro de tanto proceso de intento de crecer mucho en mi tema profesional, pues siempre me topaba con una pared invisible y no sabía qué pasaba, porque siempre consideré que me giraba la ardilla, ¿no? O sea, algo se me ocurre y por qué a mí me funciona y a otro que veo que quizás tiene menos habilidades, sin ofender a nadie, tenga menos habilidades, tiene muchísimo más éxito. Y no entendía yo nada. Y dentro de la búsqueda, mi esposa y yo, que aquí está presente, Vane, que hemos hecho este recorrido pues ya durante varios años, pero tenemos todavía más años buscando. Entre metafísica, entre todo lo que se puede ocurrir que había para estudiar, nosotros le entrábamos, ¿no? Intentando encontrar, nosotros no logramos encontrar algo que pudiera solucionar las cosas. Cuando estoy en el momento así más profundo, más oscuro, que literalmente llorando en un sillón, llega Vane y me muestra una información de Ann Schutzenberger. Le recomiendo mucho, el libro se llama Ay, mis ancestros, de Ann Anselin Schutzenberger. Este libro viene marcando cómo es la psicogenealogía. ¿Qué es la psicogenealogía? Todas las similitudes que tenemos con nuestros ancestros. Y en ese momento yo ya le he dicho, bueno, yo no quiero saber nada, por favor, ya no me traigas ningún libro y no me traigas ninguna técnica nueva. Ya vi casi todo y a mí no me ha funcionado. Muchas técnicas le funcionan a mucha gente, ¿no? A mí me ha funcionado también en otras cosas, pero en eso que yo quería no. Entonces, cuando vemos el tema de la psicogenealogía, lo primero que le digo, se pone, de estar todo oscuro y gris, se pone todo de colores y un arcoíris así como Bob Esponja, súper positivo, y digo, no es mi culpa. Y cuando veo que no es mi culpa, entendí muchísimas cosas. Y digo, entonces, lo primero que capté, aquel amigo que digo yo que no tiene esas habilidades, pues su papá era millonario, su abuelo era millonario, atrás. Ya me hace sentido. Y mi papá batallando, mi abuelo batallando, y mi bisabuelo en carencia y pobreza extrema. Ok, voy entendiendo. Y ahí fue cuando se me quitó la culpa de encima. Eso de yo no puedo. Yo no puedo. Es durísimo sentirte que puedes realmente, que tienes la capacidad, pero que luego las cosas no se dan. Es realmente frustrante. Cuando caes en esa frustración es realmente doloroso. Y yo pasaba por un tema extremadamente doloroso. Cuando pasa eso, viene una luz enorme. Y fue una obsesión de los dos. Mi esposa y yo, era nuestro aniversario. No me acuerdo qué aniversario era. 17. Aniversario 17. Listo para... Nos vivimos en Cadereyta. Aquí a una hora de aquí, ¿no? Nosotros le decimos Springfield, una refinería. Todo el mundo tomamos cerveza. Y bueno, una de mis metas era salirme de ahí nací. Me encanta la ciudad, la respeto mucho y la amo mucho y le agradezco mucho, pero pues yo no quiero vivir ahí. O sea, le metiendo bien honesto. Entonces, en ese momento, cuando estaba en profundo dolor, vimos eso y captamos los dos. Y ella me la traía en el teléfono. Y de ahí en adelante, obsesión total. Pero obsesión, no mentira, hasta el día de hoy. O sea, obsesión por el tema. Un libro tras otro. Videos y videos y videos. Y comenzamos a comprender y luego descubrimos que había una mezcla de técnicas que se llamaba biodescodificación. Yo respeto mucho todas las técnicas y todos los procesos. A muchas personas le funcionaban muchas cosas. Si bien no tenemos un estudio formal en eso, empezamos a comprender cómo funcionaba, pero Clara lo explicó muy bien. Sentíamos, no digo que todo sea igual, pero sentíamos que no iba más allá. Descubrimos el origen que fue lo que pasó a mí, descubrí el origen y nos obsesionamos con encontrar la respuesta. Cómo resolver un conflicto que vivió un ancestro. Y empezamos una investigación súper divertida y súper interesante para poder ser capaces de descubrir cómo transformar algo que pasó en el pasado. ¿Cómo voy a transformar una historia que estoy cargando en mi epigenética
porque luego buscamos todo el fundamento científico que sostuviera, porque soy bien necio, yo no puedo decir, esto lo voy a creer ciegamente por fe. No, nunca pude. Entonces yo tengo que encontrar siempre una base científica. Encontrar la base científica y decir, ok, sí, entonces esto es esto, es esto. Y empezábamos a hacer cálculos y decía, ok, entonces ya entiendo ahora más. Y como fue pasando el tiempo, comenzamos a crear como una técnica sin saberlo, hasta que comenzamos a ver, hicimos un ejercicio y que funcionó. Y entonces, donde vaya funcionando, pues funcionó. Y nos destrabamos. Lo que había sido toda mi vida, desde los 17 años hasta hace como 6, 7 años, profe, toda la vida, maestro de idiomas, de inglés, de francés, de negocios, de todo. Y hago maestría en negocios para ser empresario. No, maestro de negocios. Bueno, por Dios, ya, ¿qué está pasando, no? Hacemos el ejercicio. No sé por qué, renuncio a la UANL, 2 plantas. Los que hayan pasado por la vida académica saben lo que es tener 2 plantas y el miedo que da a soltarlas. Entonces era trabajo de por vida, ¿no? Suelto las 2 plantas y nada más salí, lo publiqué en Facebook y me hablan para candidato a la alcaldía. ¿De cuándo acá? Y ahí es donde digo, sí funciona. De profe a candidato a la alcaldía, funciona. No funcionó, no es para mí la política, no volvería jamás. Son ambientes que no está uno acostumbrado, se requiere otra personalidad, yo no la tengo. Y aquí Chuy no me dejará mentir. Chuy fue mi alumno en prepa y mi compañero de armas desde entonces, desde la candidatura, y aquí estamos juntos todavía en el proyecto. ¿Y qué pasa? Que pues no me va, me va muy bien, pero luego me quita la candidatura porque no me gusta torcerme y cosas así. Y finalmente terminamos dedicándonos a esto. Encontramos más respuestas, empezamos a encontrar más formas de transformar la vida y se comenzó a transformar de tal forma que la vida ya no era la misma. Es como estar, a veces no encuentro mucho la forma de explicarlo, pero es como si estuviéramos en AM y todo lo que pasa en AM está en el mismo sistema y luego nos cambiamos a FM. Ya no hay regreso a AM, pero es una frecuencia completamente distinta. Dentro de esa frecuencia, lo que encontramos es un mundo completamente diferente al que estamos acostumbrados a vivir. Entonces, nosotros determinamos que cuando hay un proceso de sanación, es como si fuera un videojuego. A los que nos gustan los videojuegos, porque nunca se me quitó lo niño en ese sentido. Estás jugando un videojuego y lo que pasa es que le ganas al boss que está al final y pasas de nivel. ¿Y qué es lo que cambia? El escenario y los personajes y la meta. Y esto es bien importante. Cuando yo paso por un proceso de sanación, tiendo entonces a cambiar mi escenario, mis personajes que me rodean y la meta que tengo, pero a veces no nos gusta. Y a veces nos da miedo, pero es lo apropiado. Es que se fue fulano, se fue fulana, ya no me hablan. Y es un nuevo capítulo en nuestra vida. Y a todos pasamos por ese proceso y nos cuesta trabajo entenderlo. Pero cuando lo entendemos y lo vivimos es maravilloso. Entonces esta parte de la vivencia que estamos teniendo y lo que nos lleva a encontrar todo esto es de entrada un pensamiento totalmente disruptivo, de decir todo lo que existe, mejor lo voy a cuestionar porque no me ha funcionado a mí. Yo no digo que no funcione a los demás, a mí en lo personal, hasta que le pegamos algo que no funcionaba y que hemos comprobado hoy en día, a través de la escuela, que tenemos alumnos en todo el mundo, pacientes también en todo el mundo, que hemos logrado transformar muchas vidas y que las personas ven vidas cambiadas, entonces decimos, funciona bastante bien. Entonces todo este camino que estamos recorriendo lo estamos compartiendo y decidimos dedicarnos, en vez de poner una empresa, un negocio, que también hubiera sido funcional porque ya está uno desprogramado, decidimos compartirlo con el mundo y ha sido una gran pasión, una gran felicidad, y esa es como que la pequeña historia de cómo llegamos hasta acá. Y me encanta escuchar la historia y verte emotivo, porque sé que en algún momento me lo contaron tú y Vanessa, que era una frustración enorme para ti decir, yo no quiero ser maestro ya, o sea, ya lo hice muchos años, me quiero evolucionar, ¿no? Y cómo, obviamente, pues eres en carne viva, estás contando algo que dijiste, ¿cómo me desprogramo de esto? Entonces, eso me hace hacerte la siguiente pregunta. Entonces no existe libre albedrío, porque entonces yo soy lo que soy, o me dedico a lo que me dedico, o me casé con quien me casé, o tuve mis hijos a la edad que los tuve,
o tengo la cantidad de hijos que tuve, o perdí embarazos porque estoy en un programa. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? 5% o algo así, por decir algo. Es algo que no es muy agradable decirlo, pero en realidad no decidimos nada. Sorry. En el libro lo marco muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros creemos que decidimos cuando en realidad no estamos bajo una decisión consciente. Hay una enorme diferencia. Para poder explicar esto, voy a hacer la diferencia entre el consciente y el inconsciente. El consciente es esa parte sináptica del cerebro que se le ocurren las cosas y que por lógica A más B igual a C. Ok, entonces yo debo hacer esto porque ya hice 1 o 2, ¿qué sigue? Pues 3. Ok, no, sigue 750. O sea, ¿qué pasa por qué 750? No sé, pero no funciona así. Entonces, cuando yo plasmo mi vida, cualquiera de nosotros, decimos, voy a hacer esto, y creo que decido, en muchas ocasiones tengo la ilusión de que estoy decidiendo, más sin embargo no es así. Comentaba Clara fragmentos muy importantes de la vida. Por ejemplo, yo me dedico a lo que me dedico, sí, porque tengo un programa heredado. El inconsciente. El inconsciente, decíamos ahorita, el consciente era el cerebro, las ideas y el ego, y el inconsciente es toda la parte biológica. Dentro de nuestra biología, en las células, viene información, y eso viene en el libro, se llama, de Bruce Lipton, se llama... Gracias, la biología de la creencia. En ese libro, ustedes van a encontrar la especificación sobre epigenética y la información a nivel celular. Vamos a encontrar entonces que cuando buscamos en Google epigenética me dice información heredada. Y eso me dice el gobierno de Estados Unidos. O sea, el gobierno de Estados Unidos está muy metido en este tema. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nacemos, ya nacemos con mucha información predicha, predestinada. ¿Para qué? Para poder seguir con un camino de vida trazado por el inconsciente, no por el consciente. ¿Cuál es el camino de vida? Simple: nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Para el inconsciente no hay nada más importante que eso. Es decir, que mis deseos conscientes no tienen sentido para el inconsciente. No le sirven. O sea, es como cuando dicen, cuando cuéntale tus problemas a Dios y se va a reír, que el que se ríe en realidad es el inconsciente. Y dice, sí, tú quieres, pero vas por aquí. Entonces, te das cuenta de repente que tienes una herida y que traes, por ejemplo, abandono. Y te das cuenta que te abandonan tus amigos, que te abandona tu pareja y que te abandonan tus papás, quizás en términos simbólicos. Más sin embargo, pareciera que todo el mundo se pone de acuerdo para hacerme algo y nadie se pone de acuerdo. Simplemente yo estoy vibrando en esa frecuencia, tengo esa programación y tengo que vivirla. ¿Qué pasa entonces? Que hay estructuras en nuestra propia vida que el inconsciente determina como si fueran supervivencia. El inconsciente, adicionalmente de dirigir nuestra vida, se encarga de los órganos internos: corazón, páncreas, hígado, todo lo que son los órganos internos. A mí suéltame el hígado 5 minutos y ya me morí. O sea, conscientemente no lo puedo operar. Entonces, ¿qué sucede? Pues se encarga el inconsciente. Igualito que de mi pareja, de mi cantidad de dinero que gano, de la cantidad de hijos que tengo, qué tipo de pareja tengo, a qué me dedico, cuánto gano, todo. Cuando nos damos cuenta de eso, es cuando lo podemos cambiar. Cuando en realidad no estoy entendiendo para dónde va el juego, es cuando no puedo hacer modificaciones. Entonces, por ejemplo, si yo entiendo que mi tipo de pareja que yo estoy teniendo coincide con el tipo de pareja que tenía mi mamá o mi papá, o el tipo de pareja que tienen mis tíos, o el tipo de pareja que tenían mis abuelos, es el mismo tipo de pareja, entonces estoy repitiendo la misma historia. Y luego hacemos un análisis y digo, ¿cómo es posible que estoy viviendo la misma vida que mi papá y mi mamá en pareja? ¿Por qué estoy regañando igual a mis hijos que me regañaba mi mamá? ¡Basta! ¿Cómo se paga esto? ¿Sí me explico? Y resulta ser una versión adulta de mi madre, la misma mamá que yo veía de niño. ¿Cómo por qué? No es que se la hayamos aprendido todo el tiempo, simplemente porque vamos a vivir la misma dinámica en términos de pareja, en términos maternal-paternal, y en términos económicos y en términos profesionales. Entonces, personas, por ejemplo, que consideramos, yo tuve a mis hijos cuando yo quise. Bueno, revisa si la edad que tenías coincide con la que tu mamá fue madre, o que tu papá fue padre, o que un tío, una tía, un abuelo, una abuela. Te vas a dar cuenta que coincide perfectamente. Y es cuando empieza a dar miedo. Da miedo porque dices tú, qué loco. En mi caso particular, yo tuve mi primer hijo a la misma edad, con los mismos meses de edad que tuvo mi papá a su primer hijo. Y yo soy el último hijo. Yo tuve a mi segundo hijo, que yo tengo nada más 2, a la misma edad y los mismos meses que mi papá tuvo a su último hijo, que soy yo. Y estuve,
basta. Porque entonces pareciera que queremos, que nosotros tomamos decisiones, mas sin embargo no tomamos ninguna decisión. Todo lo considera el inconsciente. ¿Para qué? ¿Por qué es esto? Porque el inconsciente tiene que garantizar que yo sobreviva en términos de la especie. Entonces, para poder garantizar que yo haga lo que corresponde, me tienen que poner una pareja que coincida con mi misma información. Entonces, por ejemplo, esta información que tiene mi pareja va a coincidir con mis abuelitos. Esta información que tiene mi pareja va a coincidir con los tíos o con mis papás. Y aquí es donde nos damos cuenta, entonces, que en realidad yo no determiné a mi pareja, sino se determinó basado en mi historia familiar. Y cuando hagan nuestro análisis en casa, de veras, y vean las similitudes, y se darán cuenta que es impresionante. Y luego a veces decimos, no, yo tengo el completo opuesto. Es lo mismo. Dicen las leyes universales que todo programa, o que todo en la vida, tiene dos opuestos. Y que en los opuestos, ¿qué es lo que tenemos? La misma información en diferente grado. Es decir, que el abandono y la sobrepresencia es exactamente lo mismo. Entonces, cuando estamos ante estas situaciones, nos vamos a dar cuenta, por eso es más difícil verlo. Mi papá era alcohólico, yo no tomo absolutamente nada porque decidí de niño jamás tomar. Programa en opuesto, no hay decisión. Hay decisión cuando no tengo el programa. Si yo decido no tomar nunca y decido tomar cuando yo quiera, entonces puedo decidirlo, es decir, no tengo el programa. Pero si tengo el programa, no tengo capacidad de decisión. Y así es como vamos determinando que el inconsciente está a cargo realmente de las cosas que yo estoy decidiendo en mi vida, y no es que yo esté a cargo, sino que tiendo a repetir la misma historia que se vivieron de los ancestros. Y es cuando todo explota y es cuando podemos resolverlo, ¿no? La verdad es que yo lo escucho y yo digo que siga hablando, porque en verdad es abrir una caja de Pandora. Escuchar este tema es... No sé si les está pasando que están pensando como, entonces yo, sí, ¿verdad? Te estás yendo para adentro, ¿no? Los veo así a todos. Entonces dices, no, pues yo soy la hermana número 2. Padre, por favor. Ajá, y empiezas a pensar y analizar, como ya entendí, entonces entre mi hermana y yo hubo un bebé que no nació, entonces empieza que la pérdida, la ausencia, los secretos de la familia, y entonces empiezas a rebobinar. Y yo aquí estoy haciendo mis apuntes y tengo muchas cosas que preguntarte. Ricardo, quiero hacerte una pregunta muy específica antes de irme a otros temas que sé que también les va a maravillar lo que les vas a contar. Pero entonces, si el inconsciente opera todas las partes de mi cuerpo sin que yo le dé una instrucción, porque pues como el Tamagotchi, ¿verdad? Se te moría si en 5 minutos no lo atendías, pues si a mí me ponen el hígado, el corazón, pues seguramente por contestar algo en WhatsApp a lo mejor ya no puse atención al corazón. Entonces me queda claro que el inconsciente se encarga de la función de nuestro cuerpo y se encarga de todos los programas heredados. Entonces yo he llegado a la deducción que la vida se trata de sacar información del inconsciente para meterlo a la conciencia, ¿no? Entonces, cuando pasas información del inconsciente a la conciencia, entonces podemos decir que todos estos grandes pensadores, Alva Edison y todos estos grandes pensadores, es porque sacaron información del inconsciente y la hicieron al consciente. Entonces, yo te pregunto lo siguiente: alguien que tiene una enfermedad como cáncer, entonces quiere decir cáncer o lo que sea, cualquier enfermedad, quiere decir que el inconsciente está actuando en esa persona para llamar su atención. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Cualquier enfermedad que el cuerpo presenta es una somatización que el cuerpo cree que está resolviendo algo. El cuerpo cree que es bueno y me está matando poco a poco, mas sin embargo cree que lo está solucionando. ¿Cuál es el tema? Hablamos ahorita de la biología en términos de información celular. Y hablamos también sobre la epigenética. Voy a explicar, para poder explicar esto, responder esto, tengo que explicar la epigenética. La epigenética es esa función que tenemos todos los seres vivos, que es nuestra reacción biológica ante el ambiente. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un evento en mi vida, este evento que está presente en mi vida va a detonar cierto comportamiento en mí que ya viene grabado previamente, que es, para eso está la percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción es el filtro entre el evento y mis emociones. Dependiendo de cómo yo perciba un evento, porque no todos lo percibimos de la misma forma, dependiendo de las heridas de la infancia. Por ejemplo, si a mí alguien llega y me
presento un amigo y ese amigo me roba, yo quizás voy a culpar al amigo, otro va a decir que era mi destino, otro va a decir me siento traicionado. Entonces, dependiendo de las personas que vean el evento, va a ser cómo lo van a sentir. En términos de enfermedades, lo que es la parte biológica, hay un doctor alemán que se llama Rike Hammer, que tiene un descubrimiento maravilloso que se llama la nueva medicina germánica. Y él postula que todas las enfermedades vienen relacionadas a una emoción. Crea un diccionario que está en línea para todo el mundo el que lo quiera ver. Está gratuito en línea. Y es el diccionario de las enfermedades. Y viene cada enfermedad con cada emoción. Y él lo demuestra con un TAC en el cerebro. Hace un TAC y te dice, aquí hay un edema. Y en ese edema, esa es la parte del cuerpo que controla es la parte del cerebro que controla cierta parte del cuerpo. Y entonces se va a somatizar en ese lugar. Y ahí es donde decimos, bueno, a ver, ¿cómo? Entonces, ¿mis emociones me están enfermando? Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien tiene cáncer? Dependiendo del tipo de cáncer. Por ejemplo, una persona que tenga cáncer en la piel tendrá un conflicto de contacto. Una persona que tenga, por ejemplo, cáncer en el páncreas, dice la literatura del doctor Hammer, que está relacionado a sentir que no aprovechó nada en su vida. Y tenemos el caso de José José. Si recuerdan a José José, que todo mundo se quedaba con su dinero, ¿se acuerdan? Y que nunca lo dejaban usarlo, no se vio en la serie o conocen la historia, y al final muere de cáncer de páncreas. Entonces, era más fácil que hubiera fallecido con todo respeto de cirrosis, ¿no? Por el consumo tan alto de alcohol, más sin embargo, fallece de cáncer de páncreas. Entonces, ahí te das cuenta que no es que sea una lógica de si consumo esto, me pasa esto. En realidad, siempre respetando, primero que todo, la medicina alopática. Vayan todos al doctor y yo lo hago también. Pero esta es una parte adicional para poder ayudarnos a comprender un poco nuestra vida. Y, por ejemplo, el cáncer de mama viene en el diccionario que las mamas son, o el pecho es protección. En una persona diestra, si no sería al revés, una persona diestra, por ejemplo, el seno izquierdo sería proteger a los hijos. En el seno derecho sería mi propia protección. Entonces, por ejemplo, una persona que sufre cáncer de mama, ¿qué sucede en su biología? El inconsciente dice, no pude proteger a mis hijos. Le voy a poner un caso específico. Hay una madre que tiene un hijo que se fue preso y no lo pudo defender. Entonces, su inconsciente cree que no lo puede proteger. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Crea mayor seno, que en las madres diestras lo que hacen es colocan a los bebés en el seno derecho para alimentarlos, y esa es la protección. Entonces el inconsciente dice, si le doy más seno, o sea, si hago más grande el seno, lo puedo proteger. ¿Y qué es lo que hace? Me genera mayor cantidad de células. Al generar mayor cantidad de células, lo que hace es me enferma. Pero mi inconsciente cree que está haciendo lo correcto. Y aquí es donde tenemos todo el tipo de enfermedades que podemos ver. Por ejemplo, de la diabetes, estaremos hablando de falta de dulzura, falta de amor, y mi cuerpo comienza a crear el azúcar interiormente para poder darme esa dulzura que no puedo conseguir. En el caso, por ejemplo, de la diabetes tipo 2, vamos a encontrar sí o sí, y siempre lo encontramos. Por eso me maravilla a mí la historia de Hammer, porque siempre nos maravillamos de encontrar que siempre la familia se rompió en la infancia. Entonces dices tú, mi papá se fue, un hermanito falleció, mi mamá nos abandonó, algo pasó que se destruyó la familia. Entonces de adulto, diabetes tipo 2. Siempre pasa. Y dices, ¿cómo es posible? Hay un estudio científico de eso que a veces no es tan popular hablar de estos temas. Más sin embargo, el cuerpo reacciona. Pasa lo mismo, por ejemplo, en la naturaleza. Si ustedes ven, por ejemplo, un girasol, nadie le enseñó al girasol a voltear a ver al sol. En su epigenética, que es la epigenética, esa parte de mi biología que funciona basado en el ambiente. Entonces, existe un ambiente, sale el sol y entonces se pone derechito el girasol. No se les han visto. Se mueve el sol y se mueve. Y nadie le enseñó. ¿Quién enseñó a un león a cazar? Nadie les enseña. Ya vienen con la biología determinada. Entonces, ¿qué sucede? Que ante un ambiente vamos a activar esas funciones. Y las enfermedades son parte de la activación epigenética. ¿Ustedes saben cómo trabaja la serigrafía? Por capas, ¿verdad? Va poniendo el amarillo, el azul, el rosa y luego el negro, ¿no? Cuando nosotros somos concebidos, o cuando venimos, o estamos programados a nacer, pues nosotros traemos ya en las células, pues las células de quienes estaban antes de nosotros, o sea, porque somos, al final del día, somos una célula que se va creando de otras células
pero de las mismas células que vinieron antes de nosotros. Somos una mezcla de muchas células. Pero la impresión final es la negra. Entonces yo quiero que nos hables de el momento de la concepción, pues en el momento en el que se une el espermatozoide con el óvulo, en el momento en que mamá se entera que está embarazada, en el momento del embarazo, el momento del nacimiento y los primeros 7 años de vida. Va, un gran recorrido, que es literalmente la impresión de la vida. Ahí les va. Para poder que se pueda entender la explicación, tengo que dar el contexto de que el ser humano aprende no solamente a nivel cerebral, sino que aprendemos a nivel biológico, a nivel celular. Y esta parte es importantísima, captarla, porque si no, no nos hace sentido nada. Que esta es la parte que nos dice el libro La biología de la creencia de Bruce Lipton, que me enseña y me explica cómo es que nosotros vamos aprendiendo a través de las células. Pensamos siempre, quizás erróneamente, que todo está en el cerebro. Hay muchas cosas, hay muchas personas que dicen, cambia tu mente, cambia tu vida. Cambia tus células y cambia tu vida. ¿Me explico? Ahí es donde vamos a encontrar la real transformación. Entonces, entendiendo que aprendemos a nivel celular, porque las células ya traen información previa a como el árbol en la semilla, pues trae su información y todo su comportamiento que va a tener el resto de su vida. ¿Vale? Porque el árbol tiene comportamiento dependiendo del clima, cambia el color y la cantidad de hojas que tiene. Y si hay un bichito, pues va a echar resina y nadie le explicó nada, ya viene en la semillita. Igual nosotros. El punto es que, por ejemplo, el ser humano comienza a aprender desde la concepción. Y no es que es un aprendizaje mental, sino es un aprendizaje biológico. Por eso se llama inconsciente, porque no sé dónde está. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez entendiendo, por ejemplo, que tenemos aprendizaje inconsciente, al momento de la concepción, no sé si han visto un experimento maravilloso que se llama el de las partículas, que se llama el observador, que pasan, el de la doble rendija, que avientan las partículas por una rendija doble y se comporta de cierta manera y luego le pone una cámara y cambia por completo el comportamiento de las partículas. Y es un descubrimiento científico que determina la influencia del observador. Bajo este esquema, nosotros comenzamos a analizar cómo es que reacciona el microbebé cuando está recién en la concepción ante el observador. ¿Qué pasa? Cuando mamá se entera que está embarazada, lo que piensa, dice y siente se graba. Nunca sientan culpa de nada, tenemos derecho a sentir. Si alguien sintió algo negativo, no pasa nada. Todo se arregla después y que aprendan a vivir con eso. El punto es ese, se graba. Entonces, por ejemplo, cuando ya tenemos el momento de la concepción y mamá dice, no puede ser, va a ser una gran bronca para el hijo llegar a ser lo que quiere ser. Si mamá no quiere el embarazo o papá no quiere el embarazo, porque influye mucho el padre en las emociones, entonces se genera ahí mismo la herida de rechazo. Y tenemos personas con herida de rechazo que no saben de dónde viene, sin embargo viene de la concepción. Mamá en ese momento no quiere estar embarazada. Y hay 4 grados diferentes ahí. El hijo no deseado, el hijo no esperado, pues no lo esperaba, pero qué padre, ¿no? Qué bueno que llegó, pero no estaba esperado. Entonces, rechazo poquito. El siguiente grado es el hijo no deseado. No te esperaba y no quiero que estés. Que después lo aman muchísimo. 20 minutos después, sorry, pero ya se marcó. Sí, sorry. Y luego, grado 3, intención de aborto. ¿Cómo le hago para no estar embarazada? ¿O cómo le hago para que mi mujer no esté embarazada? Y ese es más grave, el rechazo. Intención 4, intento de aborto. Mucho más grave el conflicto. ¿Qué pasa entonces? Que al haber una herida de rechazo en la concepción, vamos a encontrar entonces que el rechazo se desarrolla cuando estamos en la etapa adulta en un no merecimiento. Y me quedo sin dinero. Y apenas agarré algo de lana y se me descompuso la lavadora o el carro, se enfermó el niño. Y luego quiero avanzar en tal cosa y mi mamá le pasó algo y ahí te va mamá. Total, me va a quedar sin dinero. Esa es una de las características del no merecimiento. Otras características del no merecimiento es me piden prestado, presto y ya no me pagaron. ¿Me explico? O todo el dinero que tengo se me está yendo. O siento que no merezco nada. Me dan algo y no, qué pena. ¿Me explico? Y eso es ¿por qué? Porque si no merezco el amor de mi padre y de mi madre, tampoco merezco el resto de las cosas de mi vida.
y tendemos a tener una configuración bastante compleja en términos de aceptación de abundancia. Eso es en términos de la concepción. Luego nos vamos a la gestación, que es el embarazo. En el embarazo todo lo que siente la madre queda impreso, ¿sí? Todas las emociones de la madre, por eso es mucha responsabilidad de papá hacerle un gran ambiente a mamá. No la frieguen, papás. No hagan incomodidad ni den incertidumbre a los hijos, porque mucho del ambiente lo generamos nosotros como padres. Entonces, si mamá tuvo un conflicto ahí en el embarazo, miedos, traumas, angustias, de repente hay un niño, dice, un adulto viene a terapia, me dice, tengo miedo de morir. Bien. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Bien. Cuéntame qué te pasó en el embarazo. ¿Tu mamá tuvo algún episodio de intención de aborto o estuvo a punto de perderte? Ah, sí, mi mamá me contó que en el mes 4 casi existe un aborto. Ahí queda plasmado, marcado desde el vientre, sin que el niño haya nacido, ya hay un trauma. Entonces hay un miedo a morir, injustificado. Oye, tengo miedo a morir porque tuve un accidente a los 10 años, pues claro que está justificado, ¿no? Pero cuando no encontramos el origen de algo, en términos emocionales, podemos referirnos al embarazo, porque ahí mismo hay muchos eventos. Posteriormente nos vamos al parto. Y el parto lo que hace es que es el gran evento, main event. ¿Qué es lo que sucede? Que va a simbolizar mi primer esfuerzo. Cuando yo determino, por ejemplo, que en mi parto es muy lento, mi vida profesional y económica será muy lenta. Cuando un paciente viene conmigo a terapia y me dice, me siento atascado, me siento estancado, mi primer y casi única pregunta es, cuéntame cómo naciste. ¿Se tardó tu mamá en darte a luz? Ah, sí, que llegué a las 10 de la mañana y nací el otro día a las 10 de la noche. ¿Cómo percibió tu mamá el parto? Súper lento, estaba bien desesperada, no sé qué. Otros casos, es que me tuvieron que sacar con forceps y se tardó un chorro y no la atendían. Y esa parte de lentitud se representa como mi primer esfuerzo, entonces el resto de mis esfuerzos son muy lentos. Y eso dices tú, ¿cómo? No, como que no, pareciera que no tiene mucho sentido, más sin embargo, se comprueba en todos los casos. Y luego vamos creciendo y vienen las maravillosas heridas de la infancia. 5 heridas de la infancia. Todas las tenemos, todas. Pero no todas están al mismo tiempo y no todas están al mismo grado. Pero hay que entender, antes de estar sufriendo con las heridas, hay que entender, que las heridas son también una maravilla. Son buenas. Las heridas, por ejemplo, si no me hacen ninguna herida, todo el mundo va a hacer lo que quiera conmigo. ¿Me explico? Entonces, si yo no tengo la herida de humillación en algún punto, quizás todo el mundo se burle de mí ni cuenta me doy. Y me van a barrer como nunca. Entonces las heridas, no las veamos únicamente como heridas, sino veámoslas también como herramientas. Tengo heridas de la infancia, pero también tengo herramientas de la infancia. Y si ustedes son papás, ustedes le van a hacer las 5 heridas y no pasa nada. No le pasa nada al huerco, ni a la huerca. Van a terapia y se les quita. ¿Sí? No se mortifiquen. Es que va a tener una herida, sí, que la tenga, la necesita. Grave cuando está en una polaridad muy compleja. A mi hijo nadie lo quiere. Vamos a trabajarlo. ¿Va? Ahí sí es un complejo, una complexión. Pero si tiene un rechazo el niño, va a tener 1000 rechazos el resto de su vida. No le pasa nada. Nada. Es una maravilla que él pueda reconocer que está siendo rechazado y que tiene que cambiar su actitud para poder mejorar. Maravilloso. Pero si no tenemos ese nivel de conciencia, vamos a ver todo como negativo. ¿Qué pasa entonces? Las 5 heridas son necesarias. Y luego, en repetición. Oye, tienen como que vida, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, ya me lo están zafando. Sí, se están zafando. Y está divertido. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo heridas, me van a servir. El punto es en qué grado la tengo. Cuando yo descubro que tengo una herida, a veces es bien difícil verla, porque hay algo que casi nunca se considera, que son las polaridades de las heridas. Mencionaba hace ratito que la herida de abandono conlleva la polaridad de sobrepresencia. Y una persona que tenga herida de abandono muy probablemente vaya a encontrar en su vida que todas las parejas me abandonan. Y luego llega el que no se va, pero que está todo el tiempo encima, y o se va o lo corro. Ya, o la corro, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede? Que sigue siendo la misma herida en diferente grado. Oye, el rechazo es cuando todo el mundo me anda adulando, es que tengo herida de rechazo, porque es la polaridad opuesta. Y todo el mundo me está adulando por un lado, y por otro lado todo el mundo me rechaza, porque a veces pasa que la mamá muy intensamente o el papá muy intensamente en casa resaltan todos los valores del niño y sale a la calle y todo el mundo lo rechaza. Es el mismo rechazo, solamente en polaridad.
Por eso a veces se nos complica mucho encontrar nuestra propia herida, porque quizá la tengo en polaridad y no me puedo dar cuenta. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, si tengo la herida de injusticia? Cuando tengo la herida de injusticia, todo lo veo injusto. Todo el tiempo. Y quiero enderezar la vida de los demás. No, voy a hablar con el jefe porque no es justo lo que te hicieron. Espérame tantito. ¿Tú qué te estás metiendo? ¿Qué andas ahí de licho metiéndote? Nada. Más que traigo la herida y no soporto verlo. Dentro de la herida de injusticia, mi polaridad sería encontrar que todo estuviera demasiado justo. Y ahí te lo va llevando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que desde los 0, es decir, desde la concepción, hasta los 7 años, se forma toda mi percepción, que es mi personalidad. Se forma toda mi personalidad y ya paré de aprender biológicamente. Ahora viene el aprendizaje cerebral, el mental. ¿Sí? Ya empezaba desde antes, ¿no? De los 3, 4 años ya estamos aprendiendo todo, pero ya todo lo que viene posterior son activaciones, y esto es bien importante entenderlo. Lo que sigue después son repeticiones y activaciones. Es decir, que si yo tuve la herida de abandono en la infancia, me la voy a topar eternamente el resto de mi vida, a menos que la resuelva. Y como va a estar entre polaridades, a veces no me doy cuenta, pero va a estar el resto de mi vida. Es decir, que a partir de los 7 años, todo se empieza a repetir. Y es un loop. Estamos viviendo la vida todo el tiempo la misma, cada año lo mismo. Y luego se llama ciclo biológico memorizado. Esto lo descubre un psicólogo francés llamado Marc Fréchet. Ciclo biológico memorizado. Si me pasó a los 5 años, me va a pasar a los 10, y a los 15, y a los 20, eternamente hasta que fallezca. Y luego está el síndrome de aniversario, que es lo mismo, pero con un ancestro. Yo tuve entonces la misma repetición que mi papá, mi mamá, o un tío, una tía, una abuela, una abuela, a la misma edad que les pasó esto, a mí me pasó exactamente lo mismo. Y es donde regresamos a la poca decisión que tenemos. Entonces, cuando estamos en este proceso de poder comprender cómo funciona nuestra propia vida, es cuando podemos decir, esta es la tuerca que voy a mover para que cambie todo lo demás y no va a estar repitiendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos de 0 a 7? La conformación del ser humano como tal. Ahí está toda la clave de todo lo que yo tendría que encontrar para mi sanación. Qué interesante, ¿verdad? No, y todavía hay más en el libro, ¿eh? No crean que lo está diciendo todo. Hay muchos términos que son muy interesantes, pero hay uno que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, el hijo bastón. ¿Qué significa hijo bastón? Mira, para entender el hijo bastón hay que entender primero el proyecto sentido, también descubierto por el psicólogo francés Marc Fréchet, un hombre que no ha tenido gloria y se la merece como el sol, ¿no? Él descubre, bajo su propia vida, descubre cómo es que los deseos inconscientes de su madre se convirtieron en su destino, que es el proyecto sentido. Su mamá era una rebelde en Francia, que estaba en contra de la guerra y hacía marchas políticas y así. Entonces pasa algo grave que hace ella, que no explica qué, y la van a encarcelar. Y cuando la van a encarcelar, se pone de acuerdo con la pareja y dice, ¿y si tenemos un bebé? La juez o el juez va a ser más condescendiente conmigo y me va a bajar la condena. Pues sí, se embaraza, le bajan la condena y el niño, Marc Fréchet, nace dentro de prisión. Al estar dentro de prisión, lo que sucede es que su mamá no le hace caso, su papá no lo quiere, lo rechaza, y todas las internas lo atienden. Y él todas las señoras lo quieren, no sé qué, pero su mamá nomás no lo integra. Crece en su vida y está atendiendo, se convierte en psicólogo, atiende pacientes, y está rodeado siempre de mujeres, pero nunca consigue la mujer de su vida, porque fue lo que le pasó en su infancia. Y luego él menciona que atendía a mujeres mayormente con esclerosis múltiple, que el origen de la esclerosis múltiple, lo menciona él en sus escritos, viene porque hay encarcelados en el clan. No me puedo mover, yo tampoco, un ancestro no me voy, yo tampoco. Entonces él relaciona todo y dice, esto es porque mi mamá quiso esto. Entonces, ¿qué podemos entender de toda esta historia? Que es la historia del psicólogo. Lo que podemos entender es que los deseos inconscientes se convierten en el destino de los niños. Y al entender entonces el destino de los hijos, vamos a entender que es la columna vertebral de todo lo que voy a vivir. Y el hijo bastón es ese deseo inconsciente de mis padres de que yo los cuide al final de sus días. Y es un programa impuesto en la gestación
consciente o inconsciente, que es el más complejo de todos. De todos porque todo el mundo tiene un proyecto sentido, tienen 5 días todos, pero no todos son malos. Pero este es muy limitante. ¿Qué es lo que me limita el proyecto sentido hijo bastón? Generalmente, igual ustedes van a conocer a alguien así. Una persona que, por más que esté guapo o guapa, no se puede casar, no puede tener hijos, y de repente, económicamente, le va mal. Y termina viviendo en casa de los papás. O se casó, tiene hijos, y se separó, y termina viviendo en casa de los papás. O se casó, tiene hijos, no se separó, y termina viviendo en casa de los papás. ¿Para qué? Para que a cierto momento los pueda cuidar cuando enfermen. Entonces no pueden viajar lejos, no pueden cambiarse de ciudad, no pueden tener pareja a largo plazo, no pueden tener mucho dinero porque si no se van, no pueden tener quizás la pareja que quieren porque si no se van. Y ese es algo tan limitante que es, y que no es que los papás hayan querido, no hagas tu vida por mí, ¿no? Los papás tampoco quieren, nunca se fue. Ya, ¿cómo le hago para que se vaya? Suéltalo. ¿Y yo qué? Pues así lo concibieron. Entonces, proyecto sentido puede ser hijo bastón, puede ser hijo cajero automático, que hay muchas personas que mucho de su dinero se lo dan a los papás. Y de repente dicen las parejas, es que tiene mamitis. No, tiene un programa que no puede escaparse de él. ¿Sí? El proyecto sentido, por ejemplo, Alfil de la Reina, que es el que siempre está defendiendo a su mamá, que nadie le diga nada. Y yo voy a defender a mi mamá sobre todo, si a ver, atraviesa a alguien. Y es el defensor que se llama el Alfil de la Reina. Y comienzas ahí infinidad de proyectos sentidos. Esos son, hay por ejemplo uno que se llama hijo compañía. El hijo compañía es cuando mamá o papá determinaron que yo fuera la compañía y me convierto en confidente, como fueron los amigos, y luego la estoy acompañando todo el tiempo y no tengo amistades para estar con mi mamá. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy en ese programa? La clave es la culpa. Si yo siento culpa por no cuidar a mis papás, pudiera ser hijo bastón. Si yo siento mucha culpa por no acompañar a mis papás, puedo ser hijo compañía. Si yo le estoy dando dinero a mi mamá y sé que no lo necesita y no se lo doy y siento culpa, cajero automático. ¿Va? Y ahí me doy cuenta, si yo le dejara de dar dinero a mi mamá, ¿qué sentiría? Híjole, no puedo dejar de hacerlo. Pero mi mamá ya se chifló, ya me está pidiendo cosas bien caras y sin sentido y no necesita y todo el mundo le da y yo también y a mí me quita más. Pero si no lo doy me voy a sentir culpable. Ahí va, ahí podemos comprobarlo. Entonces toda esta información nos va a servir a nosotros para poder comenzar a entendernos cómo es que funcionamos y cómo es que podemos resolverlo, ¿no? Ricardo, ya para ir cerrando, yo quiero hacerte unas últimas 2 preguntas. Claro. La primera, hay un tema muy personal. Ustedes, tanto tú como Vanessa, pusieron a prueba la desprogramación evolutiva, primero en lo tuyo, ¿no? Dijiste, no quiero más ser maestro, y ya estabas en un momento de hasta una crisis, ¿no? Una catarsis personal. Pones a prueba desprogramación evolutiva y empiezan a cambiar las cosas. Tú y Vanessa tienen 2 hijos. Y uno de ellos es especial. Los 2 son especiales. Sí, sí. Todos los hijos son especiales. Sí, pero hay uno que tiene un tema especial. Sí. Y tú siempre has mencionado que nunca por encima de la medicina. Cuéntanos este caso, por favor. Claro que sí. Bueno, con mucho cariño les comparto. Tenemos 2 hijos. El mayor vive en Ciudad de México y el segundo vive aquí con nosotros y nació con autismo. Un autismo severo. Si vieron alguna vez la película Rain Man, bien, algo así. Mi hijo, le hicimos inclusive una prueba de audición porque pensábamos que no escuchaba. ¡Hey! ¡Hey! Y le gritaba yo en la oreja y puro balancearse. ¡Órale! Y no le llamamos por ningún lado. No le llamamos. Hasta que dan el diagnóstico de autismo. Y ¡pum! Se tenía todo encima, ¿no? Lo primero que pensé es, no me puedo morir. Si me muero, ¿qué va a hacer este hombre? Entonces, lo primero que busqué es, a ver, soluciones. ¿Cómo lo voy a hacer para solucionarlo? Y buscamos por todos lados. Y eso ha sido uno de los episodios más complejos de nuestra vida. El mérito de que ya no sea autista, porque ya no lo es, si algún día lo pueden ver, ahorita les paso un lugar para que lo puedan ver en las redes sociales. El mérito de que no sea autista no es de nosotros.
Es de un doctor de aquí de San Pedro que se llama Oscar González Linares y está en un centro que se llama Mayal. Y él nos comentó que era más un tema biológico, estomacal, que mental. Seguimos sus indicaciones, vimos que era alérgico, le quitamos todos los elementos que le teníamos que quitar y mejoró muchísimo. Pero luego con la desprogramación, Vane, mi esposa es psicóloga, en la desprogramación encontramos cosas que hacía el niño que correspondían a comportamientos que habían estado en nuestros ancestros. Entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Que era como un embudo, que todas las broncas que había en el clan cayeron ahí. Como cada vez hay menos hijos en la familia, pues a algún lado se van a concentrar, o se reparten entre todos, o hay poquitos, la chinga va para uno, ¿no? Entonces a mi hijo le caen muchas broncas y empezamos una por una. No habla, un tío de Vane con el mismo nombre coincidentemente, ¿no? Que nuestro hijo tenía problemas de habla, se desprograma y empieza a hablar el muchacho, pero ya después de que el doctor lo haya atendido. Y por eso siempre nosotros mencionamos, primero va la parte médica y vean todo, que nosotros siempre lo hacemos. Y hemos ido puliendo tanto que hoy nuestro hijo está en la universidad. Si lo ves, no le notas nada de autismo. Bilingüe, habla mejor inglés que español. De hecho, como aprendió primero inglés cuando todavía estaba autista, aprendió primero inglés y trae acento gringo, o inglés, algo así. Y acabamos de ir a Disney, pero no fuimos, la idea no era paseo, sino fue a competencia, y ganó primer lugar en baile, en hip hop. Entonces, hemos ido llevando a nuestro hijo de un pronóstico negro, porque todo el mundo en esa época nos decía, pues nuestro hijo tiene hoy 20 años. En esa época nos decían, ni modo, no hay cura. Hubo un doctor que me dijo, ve buscando dónde lo van a internar, porque no vas a poder con él cuando esté grande. Y se ve buscando ya un lugar para internarlo. Dije yo, no, ni de chiste, no, eso no va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que logramos, tercos como yo solo y como ella sola, vámonos, una tras otra, hasta que le dimos y encontramos, nosotros creamos un protocolo. Vane lo crea, ese ya no es tema mío. Vane crea un protocolo de autismo en el cual hay un chorro de puntos que sanar, y es uno por uno. El autismo es un conjunto de conflictos al mismo tiempo, pero no puedes quitar todos de golpe porque no vas a poder. Si vas quitando uno por uno, a lo largo del tiempo, tenemos un cuerpo exitosísimo hoy en día. Guapo, alto el muchacho, excelente bailarín, excelente estudiante, muy inteligente, músico, está estudiando música, está estudiando batería, guitarra, le encanta el canto. Y lo ves tú y no le notas ningún rasgo. En un esfuerzo conjunto con un médico local y nosotros hemos logrado grandes progresos, y pues es un gusto y un honor poder compartirlo con ustedes. ¿Qué es más lo que le queremos compartir? Que no hay límites, que todo tiene solución, que no hay nada que tenga que quedarse como está, que no es un último diagnóstico y que siempre hay salida. Solamente hay que conocer cómo funcionamos, y eso te va a hacer un cambio así, y vas a transformar tu vida en completo, no importa lo que sea. Yo cerraría ya con eso. Creo que la última pregunta no la voy a hacer, no es necesaria. Gracias, Ricardo. Y yo lo único que les puedo decir es que si es la primera vez que escuchas sobre desprogramación evolutiva y vas a echarte un clavado, bienvenido a este océano. Un océano donde vas a descubrir todas las especies que quizás ni sabías que existían, porque cuando entras a fondo, empiezas a descubrir cosas que en verdad no ibas a contemplar en este proceso. Y es un proceso que yo creo que estoy muy consciente de que cuando entras no hay más que ir para adelante, sí, hasta encontrar la salida. Al final del día, creo que esa es la vida. La vida se trata de eso, de estar autodescubriéndonos, y nunca se trata del otro. Siempre se trata de mí, gracias a que el otro me viene a mostrar algo de mí con lo que sucede. Cuando las cosas suceden, no es la víctima la que tiene que hablar, de que dejemos de ser víctimas, seamos responsables. Y lo único que les puedo decir es, en este libro
van a encontrar muchas respuestas, pero aparte van a encontrar un mundo en el que van a posiblemente, y es más, les reto a encontrar las respuestas de muchas cosas que se han preguntado durante tantos años. Gracias, Ricardo, felicidades, en verdad. Sé que es el primero de muchos libros, sí. y sé que lo que tú y Vanessa han logrado en nuestra sociedad y en la humanidad es darle continuidad a lo que grandes psicólogos y científicos han puesto en la ciencia. Hoy en día, y con esto cierro, hoy en día con tanta información no identificamos la verdadera y buena información. Y yo auguro que tú y Vanessa son un eslabón más de la cadena de todos esos psicólogos y pensadores que a pesar de que hoy en día estamos en la era de la información, yo sé que conforme pasen los años, ustedes van a posicionarse mucho más profundamente en la ciencia sobre la desprogramación evolutiva y cómo podemos ir redescubriendo y redefiniendo el inconsciente. Gracias, Ricardo, y espero que lo hayan disfrutado. Gracias, qué amable. Gracias. Gracias a todos.